un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísimas dudas, opiniones y sobre todo muchos mitos, la lactancia materna. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase como tu leche no llena? Si llora es porque se queda con hambre. O después de los 6 meses la leche ya no alimenta. Y lo más preocupante es que muchos de estos mitos terminan afectando la confianza de las madres y, en algunos casos, llegan a un destete que podría haberse evitado con información adecuada. En este episodio vamos a demostrar algunos de los mitos más comunes sobre la lactancia, explicar qué dice realmente la evidencia científica y compartir recomendaciones prácticas para que las familias puedan tomar decisiones informadas y con tranquilidad. Así que, si estás embarazada, dando de lactar, acompañas a una mamá o simplemente quieres aprender más sobre este tema, este episodio es para ti. Sí es, mi Pati, realmente el tema de la lactancia es algo que está sujeto a tantas dudas, a tantos mitos, a tantas circunstancias que vivieron nuestros antepasados, nuestras mamás y las abuelas de las abuelas, a tantas creencias, pero la ciencia nos ha ido cada vez enseñando y demostrando que hay muchas cosas que no son reales y que simplemente se las hicieron de manera cultural, pero no bajo una evidencia clara de que esto es o no es. Totalmente, Majo, estoy de acuerdo contigo. Sabes que justo, bueno, siempre, ¿no? Nosotros en la Semana Mundial de la Lactancia Materna comenzamos a enfatizar un poco, a educar mucho más a las mamás sobre este tema, porque a veces no es solamente por la Semana Mundial, pero sí necesitamos más información, porque aunque se haya hecho como muchos spots publicitarios, muchas personas estén como dedicadas a esto, sigue habiendo desinformación. Justamente de lo que tú dices, Majo, de que sí, la lactancia materna solo debería ser hasta el año, eso es lo que la mayoría dicen, ¿no? Que es hasta el año, que no deberíamos dar más tiempo porque después de eso ya es agua, que totalmente estoy en desacuerdo, o sea, definitivamente eso no es real. Hablando realmente, Majo, con la Organización Mundial de la Salud y demás, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud te sugiere que sea de 2 años a más. Es mucho mejor alargar el proceso por el tema fisiológico de la mamá también, para evitar el cáncer de mama, el cáncer de ovario. O sea, si es que la mamá tuviera una información adecuada, creo que sí llegarías a hacer una lactancia exclusiva por una parte y prolongada por otra, si es que tuvieras la información adecuada. Pero a veces los profesionales de la salud son los primeros en los cuales te apoyas y te dicen lo contrario. Entonces también hay mucha desinformación en este aspecto, Majo. Totalmente, mi Pati. El momento en que la mamá no tiene una buena asesoría, desde el embarazo empiezan miles de dudas porque a pesar de que ya sabemos que uno de los mitos es que los pezones no se deben preparar, todavía hay varios médicos que dicen, sí, hay que prepararse el pezón y hay que jalarse y porque no te jalaste el pezón y no le hiciste grandote al pezón, por eso tu bebé no va a poder agarrar. Y no hay evidencia realmente de que frotarlos o algo endurezca el tejido y que prevenga este dolor. Incluso esto puede causar más lesiones. Además, hay que recordar que el pezón no es lo único que el bebé tiene que coger. El bebé tiene que hacer un agarre completo de areola y de pezón. Es decir, todo lo cafecito que se forma alrededor del pezón, de todo eso tiene que agarrarse el bebé. Y sin embargo, seguimos con ese mito de no te preparaste. Y una vez más echamos la culpa en muchas lactancias que se ven frustradas a mamá. Totalmente, eso es culpa de la mamá. Y sabes que justo hoy vi a una mamá que me dijo eso, mis pezones son planos. ¿Cuál es el problema? O sea, no vas a tener como un pezón tipo chupón de biberón, es imposible. O sea, está bien que se vaya, digamos que adaptando mientras tu bebé succiona, pero no tienes que tener así.
Realmente, Majo, no sé qué opinas tú, pero los pezones que se tienen que trabajar un poco son los invertidos, pero ningún otro. El resto no. Nada de que el pezón es plano y hay que trabajarlo, el pezón está no salido, hay que trabajarlo. O sea, no tiene nada que ver, porque como tú mencionas, Majo, y así es, tiene que coger también la areola, no solo el pezón. Entonces el bebé tiene que agarrar todo. Y así va como formando a la medida y a la forma que necesita ese bebé. Ahora, Majo, dentro de los mitos también está el tengo poca leche porque mis pechos son pequeños. Ese es súper grande, pero ese Majo solamente, no solamente es los pechos pequeños, es los pechos grandes también. Tienes muy grande, tienes muy pequeño, es un problema. ¿Qué opinas tú de la realidad que esto dice la teoría? El pezón plano o el pezón alargado o que mi pezón es ancho. Lo mismo pasa con mi pecho es grande o es chiquito. Si el pezón es plano o el pezón está re largo o tienes un pezón muy grueso, todo va a ser distinto y no siempre un seno es igual al otro. Entonces, depende de mucho del bebé cómo haga. Y el tema del tamaño de la mama, pues va mucho más allá del tamaño, porque el pecho, muchos tejidos son de grasa y por eso puede ser que un seno es muy grande, pero las glándulas mamarias tenemos iguales. Los conductos, sí, puede haber conductos que a veces son un poquito más estrechos, un poquito más amplios. Los estrechos tienen un poco más de tendencia a hacer una mastitis por obstrucción de conductos o cosas así. Pero eso no quiere decir que es porque es grande, el conducto es grande, o porque el seno es pequeño, entonces el conducto es pequeño. Nada que ver. Más bien el tema de si es grande o pequeño es un tema que también debemos manejar la posición del bebé. Y que bueno, muchos que ya nos han escuchado a lo largo de estos episodios saben que Patti es asesora de lactancia y Dula, y que yo soy fisioterapeuta pediátrica, también asesora de lactancia, pero manejo al bebé. Entonces, cuando voy a las casas y veo que es un seno grande, lo primero que pregunta la mamá es ¿cómo le estás dando? Porque muchas de las cosas también que utilizan es la almohada de lactancia. Y en un seno grande, la almohada de lactancia muchas veces estorba y perjudica la postura del bebé y no se puede agarrar completamente, ya que un seno grande da la aureola del pezón mucho más abajo por peso y gravedad caen un poco más y las mamis muchas veces se tienen que levantar todo el seno para ponerle a la altura de la cara del bebé que está sobre la almohada, entonces más bien eso hace que se interfiera la lactancia y que haya un buen agarre. Igual otro de los mitos también que he escuchado mucho es si mi bebé llora al lactar, es mi leche la que no le está llenando. ¿Qué opinas de esto, mi Pati? Bueno, ese también es un mito común, mi Majo, y obviamente el llanto no siempre significa hambre. Eso ya creo que lo tenemos que tener claro, porque yo creo que siempre se ha relacionado y es en general, o sea, la mamá, la abuelita, el papá, todo el mundo dice que el bebé llora y tiene hambre. Y tenemos que saber que no es simplemente eso. A veces el bebé llora porque tiene sueño, porque tiene calor, porque tiene frío, porque necesita un contacto piel a piel, porque necesita un contacto encima de su mamá, porque necesita un contacto encima de su papá, porque está sobreestimulado y eso pasa mucho, Majo, y tú lo sabes, tú trabajas mucho en esto también, porque hay mucha sobreestimulación que hacen también los papás por desinformación. Entonces, a veces el sobreestimular a ese bebé hace que llore más de lo común. ¿Ok? También a veces pasa lo que tú trabajas con los bebés, Majo, que es el tema de tener estas contracturas, que los papás no se dan cuenta y que eso también puede generar ese llanto, no por hambre, sino por postura. Está mal el bebé con su postura, está contracturado y eso hace que le duela. Entonces, obviamente eso hace que no sea agradable el momento de comer y que no llore por hambre o porque no puede agarrar o porque la mamá no le sale la leche. No es por eso, es porque algo está mal en su entorno físico. Es lo que yo creo que tal vez sería bueno, Majo, que tú un poco vuelvas a recordarles de esto, porque ya hablamos de esto en un episodio también, recordarles esto a las mamás, porque tú sabes, Majo, que muchas mamás no se dan cuenta de eso, sino cuando los bebés son muy grandes. Entonces, también como dar esas señales, esas pautas, Majo, de que deberían darse cuenta los papás para creer que podría ser posiblemente esto.
Y Pati, sabes que en base a esto, justo esta semana tuve un bebé en el que el pediatra no le quiso dar la orden de fisioterapia, a pesar de que es un bebé que ya tiene un aplanamiento en un lado de su cabecita, y él dice que las tensiones musculares no existen en los bebés, que es una moda de ahora y que eso ya se le va a ir, simplemente la cabecita está así porque el bebé pasa hacia ese lado. Ok, si pasa esa cabecita hacia ese lado, no es porque él quiere estar todo el tiempo viendo ese lado. Peor aún si es que mamá y papá le están estimulando del otro lado y el pobre no puede realmente regresar a ver. Y yo les explicaba y les decía, bueno, si hay evidencia científica de que los bebés se tensionan desde el momento de la gestación y otros desde el momento del parto. En la gestación, cuando una pancita fue pequeña y el bebé no tuvo mucho movimiento, cuando un bebé tuvo dobles circulares de cordón, porque obviamente esto hace que haya una presión cervical, cuando el bebé se encuentra ya posicionado para el parto 3, 4 meses antes y cambia poco de posturas. En todos esos casos, el bebé puede tener una tensión. No quiere decir que es una regla como en todo, pero puede ser. En el momento del parto, cuando sacamos al bebé, ya sea parto vaginal o cesárea, que es otra cosa, pero me dicen, pero si tuvo cesárea, entonces él no hizo mucho esfuerzo. Sí, él no hizo tal vez el esfuerzo del encaje y todo lo que tiene que hacer el bebé en un parto vaginal, pero en una cesárea al bebé muchas veces le tienen que hacer manipulaciones, incluso aún más bruscas, porque he visto videos en los que tienen que girar totalmente la cabeza para lograr sacarle y después giran de nuevo bruscamente para sacar el hombro, el brazo y sacarle al bebé. Todo esto genera tensión muscular en el bebé. Hay estiramientos que son fuertes a nivel de la columna y esto hace que también se genere tensiones. La tensión no es algo eh, terrible si es que la tratamos. Hay muchos casos en los que con una sesión y recomendaciones en la familia, ya pasó, el bebé ya logra girar la cabeza a sus dos lados y con un bebé que logra girar la cabeza a los dos lados, pues es un bebé que va a estar cómodo para lactar. Si el bebé no logra abrir la boca, dicen, no, es que es bebé, entonces solo puede abrir 1 centímetro la boca. No, mentira. Lo real es que el bebé pueda abrir sus 4 dedos. Y eso es lo que todos deberíamos, ¿no? Hagan la prueba, abran su boca y metan 4 dedos. Si es que no logran abrir, es porque tienen tensión en los músculos faciales, en los músculos de la articulación temporomandibular, en cervicales. Entonces, todo eso hay que valorarlo. Un bebé que no tiene un buen agarre porque su boquita se abre apenitas, es cuestión de liberar, de saber liberar. Tampoco vamos a coger y meter el dedo y sin saber, pum, le abro, porque podemos luxar. Es una articulación y hay que tratarla como tal. Entonces, si el bebé logra hacer todos estos movimientos, logra un movimiento armónico de su cuerpo, logra un movimiento armónico oromotor y facial, el bebé va a poder lactar. Y ahí viene otro de los mitos también, que es la lactancia siempre duele. Y todo el mundo te dice, al inicio la lactancia te va a doler. ¿Qué opinas de esto, mi Pati? Bueno, ese también es un mito súper común, Majo, y creo que eso siempre lo hemos hablado. La lactancia no es dolorosa, simplemente tenemos un mal agarre, una mala posición o definitivamente el bebé tiene algo en su lengüita que hace que no pueda sacarla bien y eso hace que coja de una manera no correcta, que hace que pinche a su mamá, ¿no? Y que le lastime. Obviamente no te dicen eso los médicos y la mamá sigue con esa lactancia de esa manera, pero también las abuelitas te dijeron que al principio va a ser doloroso, va a sangrar y que te tienes que acostumbrar, se tiene que hacer callo y que ya luego va a estar todo bien. Churos, yo digo, tal vez, y de verdad, yo no podría ponerme en los zapatos de las abuelitas, pero qué duras al esperar que se haga callo y seguirles dando a lactar a sus bebés, porque yo no podría tener un lastimado en un lugar tan sensible como son los pezones y darle de lactar aún así a mi bebé, no, imposible. O sea, yo puedo entenderles a las mamás cuando dicen, no, no puedo, esto no es llevable, me duele muchísimo, no es algo que yo pueda manejar. Es entendible, pero como acabas de decir, Majo, hay que recordarles a las mamás que eso no es normal.
Si es que está pasando eso, algo está mal. Algo está mal en su agarre, en la postura, en la boquita, algo está mal en los labios, algo está mal, algo está mal. Entonces, nuevamente, volvemos a insistir que las mamás vean a una asesora o consultora de lactancia materna, porque las que estudian específicamente eso somos nosotras, porque nos actualizamos en este tema, estamos en este tema todo el tiempo y obviamente, Majo, cuando tenemos problemas ya en el tema oral, como tú mencionas, en si es que hubiera algún tema de contractura, lo tienen que manejar con profesionales como tú, que trabajan específicamente con eso y ayudarles con esto en una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones y ya. ¿Por qué esperar más tiempo cuando todo está muy mal y definitivamente ya no estoy llevando la lactancia de la mejor manera? Otro mito, Majo, también es, hay leche materna, pero de mala calidad. No comiste las coladas, no solo tomas agua, esa leche es de mala calidad. ¿Qué dices tú, mi Majo? Esto de la mala calidad también es algo tan común, ¿no? Tan común y sabes que ahí también viene junto con el tema de, es que tu leche se está haciendo ya agua, sobre todo si ya pasas los 6 meses, es como tu leche ya se está transformando en agua, le estás dando agua. De hecho, a mí me molestaban, ¿no? Porque les di 2 años, 8 meses de lactar, entonces ya era como ya les das leche en polvo, o sea, ya no sirve de nada esa leche. Yo decía, están locos, o sea, la leche tiene propiedades únicas. Nada, nada, ninguna fórmula sucedáneo ha logrado reemplazar la lactancia materna, porque es lo único que se puede transformar así de mágico. Es la única alimentación que tenemos tan rica en todas las propiedades, en minerales, en proteínas, en aminoácidos, en todo. O sea, si te pones a sacar una tabla de ingredientes de leche materna, no acabas. Empezando por ahí, entonces jamás la leche materna va a ser agua. Y es por eso que incluso ha habido gente adulta que ha logrado vivir de lactancia. O sea, son casos extremos, ¿no? Pero es porque la lactancia se transforma. se- y nunca va a ser agua o no va a ser mala y la composición de la leche durante cada toma también tiene variaciones de nutrientes. No es lo mismo la leche de la mañana, la leche de la noche, a la del mediodía, depende de la función y de la actividad que tenga el bebé. Entonces se transforma todo el tiempo, ni siquiera es la etapa uno, 2, 3. Es en toda la lactancia seguimos cambiando. ¿Qué pasa con esta leche después de los 6 meses, mi Pati, cuando llegamos al tema que tú también manejas mucho de la alimentación complementaria? Algo que es importante justo en eso que acabas de mencionar, mi Majo, es que la alimentación complementaria, como lo dice su nombre, es complementaria, complemento de la leche materna, que es el alimento principal. Y como tú dices, Majo, la leche es tan mágica que literalmente se transforma, se cambia a la necesidad del bebé. Entonces, va a ser nutritiva siempre, va a ser el alimento primordial y los alimentos sólidos es un complemento de probar, de jugar y de experimentar. Eso tienen que tenerlo claro todas las mamás. Su leche sigue siendo lo más importante hasta el año y después del año es toda la protección, tanto emocional como de bacterias, porque los bebés se meten todo en la boca para ese bebé. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de dar una lactancia prolongada. Ahora, Majo, es entendible que si es que la mamá está cansada, ya no le genera placer ni ningún momento grato el darle de lactar a su bebé, pues ya no llegue hasta ese punto y está bien. Pero sí, a las mamás que nos están escuchando y a las personas que nos están escuchando en general, les sugiero esperar hasta el año y medio, año 8 meses, que los bebés podrían destetarse solos. Y si es que no llega a hacer esto en este tiempo y de verdad estoy cansada, pues intentar hacer un destete respetuoso. Otra cosa, Majo, de los mitos que suelen estar rondando mucho es que si estoy resfriada debo dejar de amamantar. Eso es súper común también. Y lo que se puede decir que es al contrario totalmente. Continuar amamantando transmite todos esos anticuerpos que el bebé necesita. Entonces, en la pandemia, Majo, teníamos una desinformación súper alta de esto. Por eso separaban a los bebés cuando la mamá tenía COVID, que era lo peor que podían hacer.
Cuando ya se estudió un poco más, nunca separaron a ese bebé, porque claro, la mamá le pasaba todos esos anticuerpos, le protegía de las enfermedades específicas y obviamente eso hacía que el bebé esté protegido y no tuviera COVID nunca. Hubo una estadística en este tiempo de COVID que se hizo en un congreso de lactancia materna, donde hicieron como las diferencias entre los bebés que lactaron solo de su mamá su leche, los bebés que tomaron lactancia mixta y los que fueron solo fórmula. Y definitivamente a los bebés de lactancia materna no les dio COVID nunca. Entonces, ¿qué es lo que muchas mamás hacían, Majo? Yo no sé, en tu tiempo obviamente eso no pasó porque no tienes como tan seguidos de los bebés en ese tiempo, pero ¿qué pasaba? Le dabas al bebé grande la leche tuya. Eso hacían muchas mamás. La mamá que tenía un bebé pequeño le daba al grande la leche materna para evitar que le diera COVID también. Claro, de hecho sí, sí lo hice, mi Pati, porque Emilia nació justo post pandemia y fue en el tiempo en que, ¿te acuerdas que incluso la Majo mandaba las fotos de su leche y cómo cambiaba? Y yo también estaba en el mismo tiempo en lactancia. Entonces sí le di y realmente a él también la pasó fresco, ¿no? Nos dio un COVID terrible. No creo que a Emilia le llegó a dar porque nunca tuvo ningún síntoma. A él sí, y yo también. Es más, yo pensé que yo tenía mastitis, porque uno de los síntomas que tuve fue el dolor en la parte dorsal. Y me dolía tanto la zona de las escápulas, esa zona, que me fui a inyectar. Y como claro, ya me conozco así, como que póngame Neurobión. Y me seguía doliendo full. Dije, no, esto es mastitis. Y entre todo eso decidí hacerme una prueba y salí positivo. Y dije, oh no, esto no es mastitis, esto es COVID. Y ahí es cuando tomó la leche Emilia, le di a Gael también. Y Emilia nunca le vi que haya tenido síntomas ni nada. No, obviamente era muy chiquita como para hacerle un examen, así que a ella yo no le hice. Solo nos hicimos mi esposo y yo. A mi esposo le dio fatal, él sí perdió olfato, gusto y todo. A Gael casi no le dio muchos síntomas, Emilia sí no mostró nada y yo tuve el dolor de la espalda, pero de ahí pasamos, pasamos tranquilos. Una de las recomendaciones sí que conversábamos en ese tiempo era el que tomemos mucho líquido. Y yo decía, claro, Emilia está tomando todo el líquido del mundo. Otro de los mitos es que mientras lacta, mientras está lactando el bebé y todavía sea chiquito o no, igual le des el agüita o a veces agüita de anís para que bote los gases y agüitas de ni sé qué. Entonces también es otro de los mitos que creo que serían importantes desmentirlos. Primero porque sabemos ahora que la leche materna está compuesta de agua, al igual que nuestro cuerpo. Entonces no necesitamos dar más agua. Pero aparte de eso, las agüitas de estos de mil remedios, mi Pati, cuéntanos. Bueno, sabemos obviamente que las agüitas de remedio y cosas así a veces son neurotóxicas, ¿no es cierto? Entonces a veces no es una buena idea darle esto a los bebés. Es más, hubo una evidencia que decía que el anís era neurotóxico. Antes todo el mundo te daba anís. Entonces creo que, claro, en ese tiempo no había información sobre esto. Ahora, obviamente a los 6 meses donde ya tiene alimentación complementaria, si es que le vas a complementar con agua, está bien, pero antes de eso, no, solamente tiene que tomar la leche de mamá. Justamente de eso también hablan de los medicamentos, Majo, que tú decías. Sí, yo también tengo que saber que yo sí puedo tomar medicamentos, revisando también en la fuente de lactancia materna, que es e-medio-lactancia.org, que es una fuente confiable. Para antes de suspender el pecho, reviso primero en esta página ¿qué tan probable es que yo pueda amamantar a mi bebé sin afectarle? Porque muchas veces en la página te sale alto riesgo, medio riesgo y bajo. Todo hay que consultar en esa página porque es una página médica, no es ChatGPT ni ninguna cosa ahí rara, es una página médica que nos dará como la pauta de lo que tenemos que hacer. Otra cosa que sí se escucha mucho, Majo, dentro de los mitos es si yo me enojo, me asusto, la leche se daña o se seca. ¿Qué piensas de eso, Majo? Total, mi Pati. El tema del enojo, del llanto, de me siento triste.
Todo el mundo te dice no llores porque la leche se va a dañar, no te enojes porque la leche se va a agriar, no llores porque cambia la composición, ¿no? Y no es verdad, no es verdad, la calidad de la leche no cambia por las emociones y las emociones son importantes decirles a nuestros hijos, tanto cuando estamos embarazadas y tenemos alguna emoción o estamos pasando justo por alguna enfermedad o algo, hay que contarles porque ellos sí sienten nuestras emociones y no se transmite por leche cuando ya sale el bebé, no se transmite porque la leche cambia o demás, sino porque nos sienten, porque el bebé está conectado todavía a nivel de un vínculo muy, muy fuerte a mamá. Entonces, si estamos pasando por algo triste, un duelo, una enfermedad, cuéntale a tu hijo y llora y no te tragues ese llanto porque ese llanto si te lo absorbes solita, pues sí te va a hacer daño, pero ¿te va a cambiar tu leche? Para nada. Otra de las cosas también que siempre escuchamos es, no puedes dar de lactar antes de las 3 horas. Pero La ¿sabes? lactancia es con horario. Pero ¿sabes por qué, Majo? Porque supuestamente, si es que tú no esperas ese tiempo, los senos no se llenan, como que fuéramos una botella o yo qué sé. Esto es súper común también. O sea, yo algo que siempre les digo a las mamás y que quisiera que escuchen también, mamis, es que la lactancia es a libre demanda. La producción que ustedes tienen se va a dar por la succión que tienen sus bebés. Yo siempre les digo, su leche es como una llave de agua abierta. Tú vas, te lavas las manos, sale el agua. Cierras, deja de salir, pero siempre está en la tubería. Eso quiere decir que siempre está en tus senos. Y tú te das cuenta de eso después, cuando tu bebé es grande y te pide a cada rato porque se cayó, porque se subió, porque se bajó, porque quiere, porque no quiere, y le das. Y ahí no dices, chuta, creo que no tengo, le das. Pero claro, yo sé que al principio es difícil porque como nunca lo has hecho, te llenas de miedos, tienes muchas incertidumbres, pero tienen que saber que mientras más succione su bebé, más producción van a tener. ¿Ok? Esto ya es como algo que tenemos que tener súper claro. Tal vez al principio, Majo, es importante enfatizar que al principio sí tenemos que insistir que el bebé coma y perdón, duerma hasta máximo 3 horas, porque si duerme más tiempo va a bajar mucho de peso y va a bajar su glucosa. Pero solo es al principio, mamás, solo es al principio, solo es hasta que gane el peso de nacimiento. Después, el bebé jamás se muere de hambre, come y pide cuando necesita. Por eso es que la lactancia se llama libre demanda. ¿Ok? Ahora, otro de los mitos, Majo, que también llama mucho la atención a las mamás, es que si mi bebé come muy seguido es porque no tengo leche o mi leche no sirve o no le está llenando. Sí, esa es una de las dudas también que tenemos. Yo creo que la lactancia también nos enseña a confiar en nosotras y en el bebé. Y no es eso, no es que el bebé lacta simplemente por hambre. Muchas veces necesita lactar porque necesita más contención, porque necesita generar más flujo de leche. Entonces se vuelven como que piden y piden y piden, sí, pero porque necesita producir más. Cuando hay brotes, y eso es algo que ahora dicen, no, pero es que está de moda porque antes no había brotes. Y no es así, los brotes siempre había, pero no entendíamos, no comprendíamos que era un brote. Simplemente era el bebé se está asustando o el bebé está con gases o el bebé está de malcriado, tantas cosas que igual son mitos, ¿no? El bebé empieza a tener saliva y entonces es que alguien le dio beso en la boca, tantas cosas que hay así. Y es brotes, son brotes de crecimiento, son brotes que nos ayudan a desarrollar. El tema de la salivación, por ejemplo, es un tema que yo les digo es súper importante y va a aparecer a los 4 meses porque a partir del el cuarto mes el sistema digestivo empieza a madurar mucho más. Entonces la saliva empieza a aumentar para que el bebé al inicio se le riegue por la boquita, pero después aprenda que con su lengüita y sus labios puede tragar esa saliva. Y ese es un brote también. El bebé no entiende por qué se le riega la saliva. Y necesito al cuarto mes más lactancia porque necesito tragar mejor. Porque ahora ya no solo tengo que tragar leche materna, sino mucha saliva. Todo esto hace que el bebé demande. Y el cuarto mes, mira que es una huelga de leche y hay bastantes brotes fuertes,
pero viene relacionado con muchos estímulos que el bebé está teniendo. Otra de las cosas que también eh, se oyen es, mis pechos se van a dañar si es que yo doy de lactar. Entonces hay mamis que de hecho hacen lactancia diferida con tal de que solo les extraiga el extractor, la leche, y el bebé no tope. ¿Qué piensas de eso, mi Pati? Sí, sabes qué, Majo, bueno, este tema de este mito específicamente lo he tenido mucho y una vez cuando fui a una entrevista en la televisión, justo antes de mi entrevista, que era sobre lactancia materna también, fue entrevistado un cirujano plástico y hablaban justo de esto, de que a la mamá, a esta mujer que estaba en la entrevista, se le habían caído los senos por la lactancia. Y que bueno, él les ofrecía a las mamás que estén en este caso con esta chica, como esta chica, que vayan y se hagan el implante o el alzar las mamas o no sé qué, porque eso va a pasar específicamente por la lactancia materna. Yo cuando entré a la entrevista mencioné que no es verdad, porque yo les sé decir a las mamis, y esa es la realidad. Nosotros normalmente, si es que queremos que esto no sucede, no tenemos que embarazarnos, porque claro, cuando yo me embarazo, el músculo, el seno va a tener variaciones, entonces va a crecer. Y por ende, a veces no es una regla por la genética, por la edad, por el peso, va a caer un poco los senos, o sea, es una cosa normal, ¿ok? Pero si es que nosotros no queremos que esto pase, entonces sería la decisión de no embarazarnos, porque viene desde ahí, no viene desde que das de lactar, eso viene desde antes, cuando subiste de peso y bajas de peso, siempre pasa eso, Majo, si no somos mamás, bajamos de peso, subimos de peso, los senos tienden a caer un poco, eso pasa. Si es que mi seno crece, va a caer un poco, los ligamentos, los tejidos van a ceder y va a pasar. No es por la lactancia materna como tal. Y muchas mamás dicen, mis senos me quedaron hechos pedazos por la lactancia materna. No es verdad, no es cierto, esto no es verdad. Ahora, otra cosa también que llega a ser también un mito es que cuando salen los dientes hay que destetar. Y eso sí he escuchado a muchas mamás decir, ok, hasta que salgan los dientes les doy de lactar y ya cuando salgan los dientes se acabó. Hasta ahí porque me va a morder, va a ser tremendo y yo no puedo darle de lactar así. ¿Qué piensas, Majo? Los bebés entienden todo. Entonces, es dejar ese mito también de el bebé no entiende. Los bebés no entienden, no le hables al bebé si el bebé no te va a comprender nada de lo que tú le estás diciendo. Y los bebés sí entienden, desde la panza, no se diga afuera. Y los bebés tienen una dentición entre que los 6, 9 meses, entonces están ya más conectados con el medio, no saben entender. Lo que siempre se les dice es, uno, no respondas así como susto o algo así, porque no es lo apropiado, pero sí decirle, mi amor, me duele. Si tú me sigues mordiendo, la tetita se va a tener que guardar. Y le explico con todo el cariño, pero con firmeza para que el bebé comprenda que eso no me está gustando. Tampoco le respondo con grito, ¿no? Como, me está doliendo, ¿no? Porque no va a entender y muchas veces esas respuestas el bebé sí no comprende realmente todo lo que quisimos decir. Los bebés está comprobado que no entienden frente a gritos porque su cerebro se perturba. Entonces, es importante que lo digamos de una manera firme en la que demostremos que eso no nos gusta. Y yo creo que eso podemos hacerlo no solamente cuando muerde. A mí algo que no me gustaba era que el bebé tiene una edad en donde aprende que el otro pezón también puede coger. A mí era algo que me fastidiaba. Hay muchas mamis que no les fastidia y está bien, cada una puede ser feliz como se sienta bien, pero yo desde chiquitos, cuando medio toparon el otro lado, yo sí les dije, no, no, mi amor, no me gusta, no me siento cómoda y cógeme ahí mismo. Entonces yo le enseñaba en dónde poner su manito, que me puede acariciar y todo, pero no me gustaba el otro lado. Entonces también es conversar mucho con el bebé. Otra de las cosas también que siempre se dicen es, mientras tú desde lactar, no te vas a embarazar. ¿Y ahí qué pasa? Y pues bueno, ¿no? Eso sí es un mito que también tenemos súper arraigado, el hecho de que la lactancia hace que sea como un anticonceptivo y realmente no es así.
Obviamente la lactancia exclusiva puede disminuir la fertilidad, sí, pero no es 100%. Eso no está 100% eh, como una regla, no es así. Hay veces que cambia hormonalmente todo tu cuerpo y pasará unos 8 meses y tú te podrías quedar embarazada. Literalmente eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve 8 meses y a los 8 meses me quedé embarazada. Entonces no tiene como mucho que ver el hecho de que la lactancia pueda ser un anticonceptivo. Eso no es una regla. Hay condiciones que sí podría ocurrir un embarazo y a veces, aunque sea, porque muchas mamás dicen es que yo hago lactancia materna exclusiva, pero aunque haga lactancia materna exclusiva, no es un anticonceptivo que esté verificado y que es certificado de que no vas a quedarte embarazada. No, no es así. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también para que obviamente esto no nos suceda, más si no quiero estar embarazada. Otra de las cosas que pasa también en este tema, Majo, es que hablan muchas mamás que quieren hacer ejercicio y que si es que esto va a disminuir la leche o no sería buena idea o cambia el sabor o cosas así. En realidad, Majo, algo que yo siempre les digo a las mamás en cuanto al ejercicio es que si es que tú comienzas a hacer ejercicio, tienes que hidratarte más. Eso sí es muy importante. O sea, la mamá tiene que em, hidratarse mucho más de lo que se estaba hidratando porque pierde por el sudor, obviamente, líquido. Entonces tiene que hidratarse mucho más. La leche en sí no cambia de ninguna manera, ni sabor, ni nada, pero sí es importante que esa mamá se hidrate. Puede hacer ejercicio sin ningún problema si es que ya tiene el tiempo adecuado para volver a retomar el tema de los ejercicios, pero no es buena idea que esta mamá no se hidrate, porque eso sí va a causar un problema en la mamá, obviamente, y por ende en el bebé. Otro de los mitos, Majo, es con cesárea siempre baja tarde la leche. Realmente esto sí. ¿Qué opinas, Majo? Ay, ¿qué te diré? Es uno de los más comunes y las mamás normalmente que tienen y dan a luz por cesárea te dicen, no, pero de ley va a ser biberón. Primero porque en el tiempo de recuperación a veces sí hay protocolos que no me parecen adecuados en los que la mamá tiene una recuperación tan extensa en la que pasa más de 4 horas sin el bebé y obviamente el bebé en 4 horas puede tener un déficit de glucosa, puede hacer tiene muchas afectaciones. Entonces, primero por ese lado yo no estoy de acuerdo. En la cesárea ya está comprobado que los medicamentos que se ponen también no afectan, que es otra de las cosas, es que me pusieron tal analgésico y no puedo, te metes, como dijiste hace un rato, a lactancia.org y compruebas todos los medicamentos. De hecho, en una de las certificaciones justo nos hicieron consultar como 150 medicamentos a cada una. Y de esos 150 medicamentos, era como 130 compatibles con la lactancia. Un tanto por ciento eran medios y dos o tres eran como altos. Entonces, realmente que necesitan ponerte el que tiene alto riesgo, no sé, como que es dudoso. Y que demora en bajar, no. Porque también la lactancia, mi Pati, y esto es algo que sí debemos alzar la voz de alguna forma, porque las mamis piensan que el rato que nace el bebé, debemos ser ya la fábrica de la leche. Y nos olvidamos del calostro. Y es como que no le hacemos el caso necesario al calostro. Y sí, el calostro, a ver, post cesárea, yo el sábado anterior justo pude hacer extracción mientras una enfermera también lo hacía y estuvimos juntas y se sacó casi 2 ml. 2 ml es lo que necesita el bebé. El bebé nace con una pancita sumamente chiquititita, tan chiquita que no necesitamos darle 2 onzas de biberón. No entra. Y de ahí vienen los cólicos, porque hicimos que se sobrealimente, lo cual no pasa con la lactancia. Pero el tema del calostro es algo también que nos olvidamos. Dejamos de lado y queremos leche, leche blanca, bonita como se ve en los botecitos, ¿no? Entonces, tal vez esto sí es importante, mi Pati, que igual
alcemos un poquito, comentemos un poquito para que así las mamis estén seguras de que no necesitan más que lo que está saliendo y te sale poscesárea, posparto y pos todo, o sea, te va a salir calostro. Sí, mi Majo, creo que lo que acabas de decir, este mito específicamente es importante como enfatizarlo un poquito más y profundizarlo un poquito más. Tenemos que saber que el calostro es más que suficiente para esa pancita que literalmente es del tamaño de una cereza, o sea, chiqui chiqui, y más que suficiente lo que sale de nuestro cuerpo. En la cesárea, hablando específicamente de la cesárea, el apego y el contacto piel con piel que se debería dar con el bebé genera que la mamá prenda un break en su cabeza y la prolactina fluya. No tiene que lactar en ese momento, pero sí tiene que haber un contacto piel con esta mamá un buen tiempo, Majo. Entonces, eso hace que inmediatamente, ya cuando vaya con su papá a neonatología, siga haciendo este contacto piel con él y la mamá quede encendido ese break de que, ok, cuando vuelva a ver a mi bebé, voy a darle de mi pecho. Tienen que pelearlo, mamá. O sea, es súper importante, mamás, que ustedes sepan que su bebé debe quedarse con ustedes, debe comer de ustedes porque necesita hacerlo. Y Majo va a comer mucho tiempo, muchas horas, muchas veces porque nunca lo ha hecho. Está aprendiendo a mover la mandíbula, está aprendiendo a succionar de otra manera, porque claro, la succión del calostro es con mucho movimiento porque es un líquido pesado que contiene nutrientes que ni siquiera nos podemos imaginar. Y obviamente cuando ya baja la leche, las cosas son distintas. Fluye, como tú decías, de esta leche blanca que se riega y es diferente, pero el calostro es súper importante. Entonces, mamás, pidan estar con sus bebés. Dejen que sus bebés lacten mucho tiempo, muchas horas, muchas veces. Confíen en su cuerpo. Todas las mamás tienen calostro. Yo les decía antes que ¿qué pasa si te desangras y te tienen que poner pintas de sangre y todo? Que a veces ahí es como que el calostro se demora un poquito más en bajar, pero en realidad, Majo, he tenido mamás que ha pasado y que le han puesto 4 pintas de sangre y aún así han dado de lactar. Entonces, no, el cuerpo es súper, súper bueno, súper amigable con el proceso que se debe dar naturalmente. Entonces pueden, todas las mamás podemos, somos mamíferas, podemos. A los animales no les cuestionas que no tienen leche, pero a los seres humanos sí. O sea, dejemos de dar nuestro poder a alguien más. El instinto materno lo sabe, el instinto materno confía. Entonces, tratemos de sacar ese instinto que es tan importante y necesario. Aquí hay una cosa también importante en cuanto a los mitos, Majo, y que también es algo que sí afecta a la lactancia en realidad, es que el chupón y el biberón no afectan, eso te dicen muchas personas, no pasa nada, el chupón y el biberón no afectan, la lactancia puedes hacerlo junto y mejor que se acostumbre. Si bien es cierto, va a tener que comer con biberón también ese bebé en algún momento, pero no al principio. Explícales por qué, Majo. Bueno, sí interfiere en el movimiento de la boquita. No es el mismo movimiento que hacemos de arrastre lingual, por ejemplo, el movimiento en la succión con una mama, con el seno, es un movimiento de lengua, de mejillas, un movimiento ondular de esa lengua, con liberación de músculos que están abajo de la lengua, todo un movimiento de mejillas complejo, un sellado labial perfecto, y todo esto se hace solamente en el seno. En el biberón, no importa mucho el sellado labial, puede ser que sí, puede ser que no, depende cómo les dieron. El flujo de la leche, a pesar de que compremos el biberón, que es cero, que tiene un flujo bajo, que pongamos el biberón horizontal, el biberón va a sacar más fácilmente esa leche porque no tiene que hacer fases de lactancia que sí tenemos en nuestro seno. Va a ser continuo. Entonces el bebé va a hacer el mismo movimiento todo el tiempo. No necesita hacer diferentes estímulos, porque en el seno sí necesita hacer diferentes estímulos. Uno que es más fuerte, después uno que es como barrido, después otro que es ya como un latido. Entonces va variando el bebé en nuestro seno. En el chupón o en el biberón no tiene que hacer nada de esto. Al bebé simplemente la leche le sale por una succión de presión, como que fuera una ventosa, y ahí va a salir, no tiene que hacer más movimientos. Entonces sí se ve una dificultad. El chupón
Muchas veces interviene en el tema del crecimiento de paladar, en el movimiento lingual, y se ha comprobado que hay muchos niños que tienen un retraso del lenguaje por uso excesivo del chupón. Genera una debilidad labial y una debilidad lingual. Entonces, sí hay bastantes factores en los que no estamos a favor realmente del chupón ni del biberón. Obviamente, como dice Patti, más adelante, si el bebé ya necesita tomar en biberón o podemos darle en taza o con cuchara, lo va a hacer. Y no porque no se acostumbre, sino porque necesitamos. Otra de las cosas también importantes y que son clásicas, es el tema, topaste un ratito el tema de tomar coladas y esto, pero creo que es importante porque sí hay todavía muchas abuelitas que te dicen, tienes que purgarte bien, tienes que tomar la colada, de ni sé qué cosas llenas de azúcar y demás. Entonces, creo que sería importante mencionar el tema de estas bebidas y a la vez, mi Pati, la alimentación de la mamá. Pues sí, Majo, a ver, normalmente lo que tenemos que saber es que lo que necesita la mamá son 2 litros de agua, normal, que si hay mamás que no les gusta el agua, ok, se pueden tomar agua de manzanilla, agua de hierba luisa, de menta, de lo que quieran, ok, no de Paraguay, porque el Paraguay es mate y es muy fuerte, ok, pero coladas en sí no necesita, porque las coladas no son saludables. Lo que hace la colada es engordar porque es una harina. Entonces, en realidad eso no te va a ayudar a producir más leche. Realmente no es lo necesario. Lo que sí es que la mamá debe tener su hidratación y su comida. Lo que tú decías, Majo, es súper importante recordar algo. La mamá debe alimentarse correctamente, debe desayunar a su hora, almorzar a su hora, cenar a su hora y tener su media mañana y su media tarde. La mamá es lo más importante. Yo les hago una referencia que es como medio raro, ¿no? Pero la mamá es toda la refrigeradora de ese bebé. Si es que no está abastecida, ¿cómo quiere abastecer a alguien más? No puede. Entonces tiene que abastecerse primero. La mamá es primero. Si la mamá está bien física, emocionalmente, íntegramente, la mamá está de manera integral bien, todo fluye para que todo vaya bien. Entonces es importante que la mamá se dé un tiempo para cuidarse a sí misma primero y que su tribu, las personas que estamos alrededor, cuidemos de esa mamá también, así como la cuidamos en el embarazo. Hablar de esto también, Majo, que la lactancia solo alimenta y no es para nada más. Yo sí quisiera como enfatizar que así no es. La lactancia también protege contra infecciones, favorece el desarrollo cerebral del bebé, el vínculo afectivo, reduce el riesgo de muerte súbita, aporta beneficios para la salud materna, mejora y hace un menor riesgo de cáncer de mama y ovario, que ya lo mencionamos antes, y la diabetes tipo 2. Estos respaldos están, digamos que, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Breastfeeding Medicine, que actualmente constituyen algunos de los principales referentes internacionales sobre lactancia materna. Cinco de como Más de como 5 de ellos están justamente enfatizados en esto, en dar claridad en estos mitos que tenemos, Majo, en ayudar a que vayan como verificándose y que dejen de estar ya en la mente de la mamá, que lastimosamente sí se transmiten de generación en generación, porque sí pasa que siguen las abuelitas teniendo como estos mitos y les van transmitiendo eso a las mamás. Lo bueno es que ahora muchas mamás sí piden apoyo en su lactancia a asesoras de lactancia materna, a personas que estamos relacionadas con el medio y logran derivar, o sea, sí, derribar todas estas creencias y estas posturas que nos han enseñado durante todo este tiempo. Y obviamente esto de que si no te cubres la espalda, se te seca la leche y cosas así, no, pero claro, si es que estamos en un clima muy frío, Majo, y me pongo algo caliente en la espalda, sí va a ayudar a que fluya. Pero si es que estamos en un calor insoportable y me pongo un poncho, voy a estar sudando, voy a estar deshidratada en vez de ayudar a que a la leche siga. O sea, no tiene mucho sentido eso en realidad.
Otra cosa, Majo, que se dice también es que mientras más agua tome la mamá, más leche producirá. Y aquí es importante también, Majo, porque te dicen muchas veces las mismas amigas, te dicen, ay, sí, pero tómate 5 litros, 6 litros de agua, eso que a mí me ha ayudado un montón. Hay que tener mucho cuidado con esto, Majo. Me gustaría que tú como que profundices más de este mito, que sí es importante y muchas mamás lo comentan y lo sugieren. Sí, sí he escuchado y es más me han dicho. Yo después de cada lactada sí me tengo que tomar 1 litro de agua. Yo, ten cuidado porque recuerda que la pancita del bebé creció, se formó y expandió todo. Tu piso pélvico está no en la mejor forma. No tenemos la vejiga todavía al momento bien ubicada porque recuerden que todos nuestros órganos tienen que volver al sitio. Entonces, tomar en exceso el agua tampoco nos ayuda en muchas otras etapas de nuestra vida. Y eso lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que debemos tomar agua, sí, que es indispensable, pero sabemos que tomar en exceso también hace que haya mayor trabajo de riñones, de nuestra vejiga, obviamente. Entonces, tomemos el agua necesaria. Pero incluso la Organización Mundial de la Salud, mi Pati, nos dice que uno de los principales nutrientes para generar la leche materna de calidad es consumir proteína, porque la proteína durante la lactancia necesitamos eh, más o menos entre 1,3 gramos de proteína por kilogramo del peso. Entonces, imagínate la cantidad que es. ¿Y esto qué incluye? Huevos, pollo, pescado, yogur, queso, legumbres, frutos secos. Todo eso nos ayuda en realidad en una buena producción. Al igual que vegetales, todo lo verde, las frutas, verduras y cereales también influyen en la producción de una leche mucho más saludable. Aquí quisiera que igual nos aclares, mi Pati, el tema de proteínas como la leche, el yogur, el queso. ¿Desde cuándo es aconsejable o no consumirlo? Ya que hay muchas tendencias de que los 3 últimos meses del embarazo no se consuma lácteos, otros que te dicen que todo el primer año de vida y demás. Entonces sí, sería importante conocer esto. Verás, mi Majo, en cuanto a esto, en uno de los congresos que se dio de lactancia materna, se llegó a la conclusión que obviamente la lactancia que se seguía, la mamá, perdón, no la lactancia, la mamá que seguía consumiendo leche de vaca todo su embarazo y en grandes cantidades causaba que la caseína le genere una alergia relativa o una intolerancia al bebé cuando nace. Y por eso se justificaba el hecho de que haya tanta probabilidad de que los bebés tengan estas alergias a la proteína de la leche de vaca. Y realmente cuando nosotros tomamos en cuenta esto y les dijimos a las mamás que desde las 34 semanas dejen de consumir leche de vaca, pero solo la leche de vaca, no el yogur, no el queso, no la mantequilla, sino la leche de vaca, ayudó mucho a evitar esas alergias. Por ende, también se pidió que se evite la fórmula innecesaria. ¿Ok? Porque obviamente eso también causaba esa irritación en la pancita. Entonces, lo único que yo puedo sugerirles a las mamás es que desde las 34 semanas no consumamos leche de vaca, el yogur, la leche de almendras, todas esas cosas seguimos igual, pero la leche de vaca no, ni entera, ni descremada, ni deslactosada, nada. No, no la leche de vaca y obviamente, por ende, evitemos la fórmula innecesaria en el bebé desde que nace. Si es que podemos darle solamente leche de mamá, es lo mejor que podemos hacer y evitar la fórmula a no ser que de verdad necesite y la cantidad que ese bebé debería consumir y solo una vez. Porque ¿qué pasa, Majo? Ese bebé tiene la glucosa baja y la necesita. Ok, le damos esa media onza de fórmula y eso no quiere decir que todas las veces se tenga que complementar con fórmula. Quiere decir que necesitamos en ese momento y ya. Entonces eso es algo que la mamá también lo tiene que tener claro para evitar el estar complementando a este bebé a cada rato. Algo que me pareció importante también
Majo, dentro de los mitos, y me gustaría mucho que sí lo digamos, es el tema de que si me saco poca leche con mi extractor, significa que no produzco mucho. Eso pasa mucho con las mamás, siempre me lo dicen. Y yo lo único que les voy a decir a las mamás es que no tiene nada que ver. El extractor muchas veces no saca la leche porque está mal medida la copa. Uno. Dos, tal vez este extractor no tiene tanta potencia, pero algo que tenemos que tener claro es que nunca ni el mejor extractor del mundo, ni el que cueste millones, va a sacar lo que tu bebé saca, porque la succión, como tú mencionabas antes, es diferente, Majo. Es diferente el cómo agarra el bebé, el pezón y la areola y cómo extrae la leche a cómo extrae el extractor. La cantidad va a ser distinta. Aparte, hay que ver la hora del día en la que la mamá se saca, el reflejo de eyección que tenga, la técnica que esté utilizando, si fue muy rápido o muy lento en el momento que se extrajo, si es que le puse realmente en la potencia que debería ponerle. Hay muchas cosas, pero algo que yo siempre les digo a las mamás es, nunca el extractor va a sacar la leche que tú tienes y no te puedes regir en el extractor en saber si tienes o no tienes leche o tienes poca cantidad o tienes mucho. Y otra cosa, Majo, tenemos tres tipos de mamis, mamás que tienen mucha leche, mamás que tienen leche solo para su bebé y la mamá que tiene leche para hacer un banco. Esas tres mamás son perfectas. No es que la una es mejor que la otra. No me comparo con nadie. Puede ser que yo no llene litros de Coca-Cola. No pasa nada. Soy la mamá que solo tiene para ese bebé. No pasa nada. Tal vez hago una extracción poderosa y con eso logro tener un maquito poco, poco, poco. Lo puedo hacer. Pero no es que la otra mamá sea mejor que yo. Eso es algo que lo tengo que tener súper claro. Y que sí, Majo, la lactancia es dura, la lactancia, como la maternidad en sí, es un reto, es de perseverancia, paciencia y constancia, pero se puede. Y es un beneficio súper importante para mi bebé y para mí. Y si es que yo como mamá amo a mi bebé, creo que todas las mamás quisiéramos que nuestros bebés estén de la mejor manera. Entonces creo que vale la pena ese esfuerzo que le pongamos, esa dedicación, esa constancia, esa perseverancia y esa información que también tenemos para hacerlo de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, mi Patti. Creo que ha sido un episodio muy rico, muy importante. Era necesario escuchar los mitos y si tienen más mitos y demás, déjenos en los comentarios porque seguro mami se pueden informar y empoderar de eso. Recuerden siempre que la lactancia no la medimos como quisieran medir los médicos, porque lamentablemente son quienes más quieren medir. ¿Cuánto está lactando? No, no es real, no podemos medir. Es un tema de confianza. Confía en ti, confía en tu bebé. Busca siempre que no haya dolor en la lactancia, que sea un agarre perfecto, en donde tu bebé no tenga gases, es una buena señal también de que hay un buen agarre, de que hay una buena producción. Lactancia libre demanda, tranquila, no pasa nada, tu bebé no se malacostumbra a lactar. Algún rato se acaba ese momento que es tan hermoso y que muchas mamás como yo añoro un montón la lactancia. Eso, y siempre infórmense y pregunten antes de confiar en cualquiera de esas espinitas que les van a clavar sus visitas, sus familiares o amigos. Pues sí, Majo, como tú dices, la lactancia es algo mágico que fluye por la necesidad del bebé. Tenemos que confiar en nuestro cuerpo, saber que somos mamíferas. La información es poder, infórmense, traten de buscar todas las herramientas posibles para avalar lo que ustedes están escuchando, lo que ustedes están viendo que no es así y no demos poder a nadie más que cuestione nuestra lactancia. Nuestra lactancia es nuestra. Siempre lo han hecho desde muy antes, nuestras mamás lo han logrado hacer hasta que apareció el boom de los sucedáneos y nos hicieron creer que eso era la mejor cosa para dar a nuestros bebés. Volvamos a esas raíces. Yo sé que es duro, yo sé que la lactancia es un reto realmente, pero todas lo podemos hacer y no es un tiempo largo. No estoy diciendo que va a durar 10 años, esto solamente puede durar de un año a dos y es un tiempo que realmente pasa muy rápido. Ha sido un episodio muy lindo, Majo, te agradezco muchísimo. Creo que va a ser muy enriquecedor para todas las mamás habernos escuchado. Esto ha sido la magia y el caos de ser padres.
Si te gustó nuestro podcast y nuestros episodios, no olvides seguirnos en las redes sociales, en Spotify y YouTube, como La magia y el caos de ser padres.